Hay frases que son solo palabras, y hay frases que son jaulas. La mía tenía 3 palabras. Eres una incapaz. Durante 10 años, esa fue la banda sonora de mi vida. La nana con la que mi marido, Marcos, me arrullaba cada noche, y el despertador que me gritaba cada mañana. No lo decía a voces, no siempre. A veces era un susurro, dicho con una media sonrisa mientras yo intentaba arreglar un grifo. Otras veces era un veredicto, pronunciado con frialdad delante de sus amigos cuando se me caía una copa de vino. Disculpadla, decía con ese tono de falsa paciencia que me helaba la sangre, es que es una incapaz. Y todos reían, una risa cómplice que me hacía sentir más pequeña, más invisible, más rota. Yo no siempre fui así. Recuerdo a la chica que fui, la que se enamoró de Marcos, tenía sueños, una carrera en marketing que empezaba a despegar, ideas que bullían en mi cabeza. Pero él, con la precisión de un escultor macabro, fue cincelando mi confianza, limando mis aristas, hasta dejar solo una figura hueca y temerosa, que dependía de su aprobación para respirar. Cada proyecto que empezaba, él lo saboteaba con críticas sutiles. ¿Estás segura de que puedes con eso, cariño? Parece complicado. Cada vez que yo tenía un pequeño éxito, él lo minimizaba. Has tenido suerte, no te acostumbres. Poco a poco, su voz se convirtió en mi voz interior. Dejé mi trabajo para apoyarle en su carrera, que era su forma elegante de decir para que no me hagas sombra. Mi mundo se redujo a las 4 paredes de nuestra casa de diseño, una jaula de oro donde mi única función era ser el accesorio perfecto en su brazo y la administradora de un hogar que ya no sentía mío. El punto de quiebre no fue un grito, ni un golpe, fue el silencio. Marcos había organizado una cena en casa para celebrar su ascenso. Estaban sus socios, su jefe, las personas cuyo respeto él codiciaba más que nada en el mundo. Yo había pasado 3 días preparando cada detalle. El menú, la decoración, la música. Quería que todo fuera perfecto, no por él, sino por mí. Era un estúpido intento de demostrarme a mí misma que aún servía para algo, que no era la inútil que él veía. Durante la cena, su jefe, un hombre afable llamado señor Robledo, alabó un plato. Elena, esto está exquisito, tienes un talento increíble. ¿Nunca has pensado en abrir tu propio catering? Sentí un calor subirme por el pecho, una chispa de la antigua yo. Sonreí, una sonrisa genuina por primera vez en meses. Bueno, de joven tenía algunas ideas. No pude terminar la frase. Marcos soltó una carcajada corta y seca que cortó el aire. Por favor, Carlos, dijo, sirviéndole más vino a su jefe. No le des ideas. Mi mujer es encantadora, pero para los negocios, es una completa incapaz. El mundo se detuvo. El sonido de los cubiertos, las conversaciones, todo se desvaneció. Solo oía sus palabras, rebotando en las paredes de mi cráneo. Incapaz, incapaz, incapaz. Vi las miradas de compasión de las otras esposas, la incomodidad del señor Robledo, la sonrisa triunfante de mi marido. Él había disfrutado aquello. Había disfrutado humillarme en el preciso instante en que alguien más veía valor en mí. No dije nada. Forcé a mis músculos faciales a formar una sonrisa vacía mientras sentía cómo el suelo se abría bajo mis pies. El resto de la noche fui un autómata. Serví el postre, recogí los platos, sonreí y asentí. Pero por dentro, algo se había roto para siempre. Un dique de contención que llevaba años agrietándose, finalmente cedió. Cuando el último invitado se fue, él se giró hacia mí, todavía con esa sonrisa condescendiente. ¿Ves? Ha salido todo perfecto. Cuando haces lo que se te dice, las cosas funcionan. No me miraba a mí, miraba a través de mí. Yo era un objeto, una herramienta que había funcionado correctamente. En ese momento, lo supe. No podía pasar ni un día más en esa casa. No podía escuchar esa frase ni una vez más. La jaula era cómoda, sí, pero me estaba asfixiando. Esa noche, mientras él dormía profundamente, el sueño del hombre victorioso, yo tomé la decisión más aterradora y liberadora de mi vida. Iba a desaparecer. No sabía cómo, ni a dónde iría. Solo sabía que prefería ser una incapaz sola y libre, que una mujer competente a la sombra de su destructor. Me senté en el borde de la cama, en la oscuridad, y por primera vez en mucho tiempo, mi voz interior no era la suya. Era la mía, y susurraba una sola palabra:
Huye. La noche de mi huida olía a lluvia y a miedo. Mientras Marcos roncaba en nuestra cama king size, ajeno al terremoto que se estaba gestando a su lado, yo me movía por la casa como un fantasma. Cada crujido del parqué era un latido de pánico en mis sienes. No cogí joyas, ni objetos de valor. No quería nada que me recordara a esa vida, a la mujer en la que me había convertido. Solo metí en una vieja mochila algo de ropa, los pocos ahorros en efectivo que había logrado guardar a lo largo de los años, ocultos en una caja de zapatos, y mi antiguo portfolio de la universidad, un vestigio polvoriento de la mujer que soñaba con conquistar el mundo. ¿Por qué lo cogí? Ni yo misma lo sabía. Quizá era la única prueba tangible de que, antes de él, yo había sido alguien. Dejé mi móvil en la mesilla de noche. Dejé las tarjetas de crédito. Dejé las llaves del coche de alta gama que él me había regalado. Me despojé de todo lo que me ataba a él, a su nombre, a su control. Mi último acto en esa casa fue mirarme al espejo del recibidor. La mujer que me devolvía la mirada tenía los ojos hinchados y el rostro pálido. Era una extraña. ¿Dónde estaba yo? ¿Dónde se había perdido Elena? Las palabras de Marcos resonaban en mi cabeza. No durarías ni un día sin mí. Eres una incapaz. Una lágrima solitaria rodó por mi mejilla. La sequé con rabia. Quizá tenía razón. Quizá iba a fracasar estrepitosamente. Pero iba a ser mi fracaso. Mío y de nadie más. Salí a la calle, y el aire frío de la madrugada me golpeó como una bofetada de realidad. Caminé sin rumbo durante horas, hasta llegar a la estación de autobuses. El lugar estaba casi desierto, poblado solo por almas perdidas y viajeros nocturnos. Miré el panel de destinos. Nombres de ciudades que no significaban nada para mí. Cerré los ojos y puse el dedo sobre la pantalla. Cuando los abrí, mi dedo señalaba una ciudad del norte de la que apenas había oído hablar. Compré un billete de solo ida. Mientras el autobús se alejaba, vi cómo las luces de mi antigua vida se hacían cada vez más pequeñas en la distancia, hasta desaparecer. No sentí nostalgia. Sentí un vacío aterrador, pero dentro de ese vacío, por primera vez en una década, había espacio para respirar. El viaje duró 8 horas. No dormí, miraba por la ventanilla el paisaje anónimo, mientras un diálogo interno me torturaba. Estás loca, ¿qué vas a hacer? No tienes a nadie, no tienes nada. La voz de Marcos era persistente, un eco grabado a fuego en mi cerebro. Pero otra voz, más débil, más tímida, empezaba a responderle. Tengo la oportunidad de descubrir si tenía razón. Los primeros meses fueron un infierno. Un infierno muy real y tangible. Alquilé una habitación minúscula en un piso compartido que olía a humedad y a sopa de sobre. Encontré trabajo como camarera en una cafetería mugrienta. Mis manos, acostumbradas a las cremas caras, se llenaron de cortes y quemaduras. Mi espalda dolía constantemente. Cada noche, llegaba a mi cuarto y me derrumbaba en la cama, agotada física y emocionalmente. Lloré. Lloré por la mujer que había sido, por los años perdidos, por el miedo a un futuro incierto. Hubo noches en las que estuve a punto de rendirme, de llamar a mi madre y pedirle ayuda, lo que habría significado volver, de alguna manera, a la órbita de Marcos. Pero entonces recordaba su risa, la mirada de lástima de sus amigos, y la palabra incapaz. Y esa humillación se convertía en mi combustible. No iba a darles la razón. Empecé a reconstruirme desde los escombros. En mis días libres, en lugar de descansar, iba a la biblioteca pública. Saqué mi viejo portfolio y empecé a estudiar de nuevo. Devoraba libros de marketing, de estrategia empresarial, de finanzas. El mundo había cambiado mucho en 10 años, y yo estaba completamente desactualizada. Me apunté a cursos online gratuitos. Usaba los ordenadores de la biblioteca hasta que cerraban. La bibliotecaria, una mujer mayor de pelo blanco y mirada amable, empezó a reconocerme. Un día me dijo, «¿Tienes hambre de saber, chica? Eso te llevará lejos». Sus palabras fueron como un bálsamo. Alguien, un completo extraño, veía potencial en mí. Poco a poco, la voz de la bibliotecaria empezó a sonar más fuerte en mi cabeza que la de Marcos. El punto de inflexión llegó de la forma más inesperada. La dueña de la cafetería, una mujer llamada Sofía, estaba desesperada. El negocio iba de mal en peor, ahogado por las deudas. Una tarde, mientras fregaba tazas, la oí sollozar en su pequeño despacho.
Reuní todo el valor que no sabía que tenía, sequé mis manos en el delantal y llamé a su puerta. Le dije: Sofía, yo estudié marketing, quizá pueda ayudarte. Déjame echar un vistazo a tus números, a tu estrategia, no tienes nada que perder. Me miró con escepticismo, pero la desesperación ganó. Haz lo que quieras, dijo, peor no puede ir. Durante las siguientes semanas, dediqué cada minuto libre a la cafetería. Analicé a su competencia, creé perfiles en redes sociales, diseñé una pequeña campaña de ofertas locales, cambié la presentación del menú. Usé todo lo que estaba aprendiendo, todo lo que recordaba de mi vida anterior. Era un trabajo agotador, hecho a base de café y pura terquedad. Y entonces, ocurrió el milagro. La gente empezó a entrar, primero por curiosidad, luego se convirtieron en clientes habituales. Las ventas subieron un 20% el primer mes. Al tercero, se habían duplicado. Sofía lloró de nuevo, pero esta vez, eran lágrimas de gratitud. Me abrazó con fuerza y me dijo: Elena, has salvado mi negocio. Eres increíble. Esa noche, en mi pequeña habitación, no lloré. Miré mi reflejo en el cristal de la ventana y, por primera vez en mucho tiempo, reconocí a la mujer que me miraba. No era la esposa trofeo de Marcos, no era la camarera invisible. Era Elena. Y no era una incapaz. Era una mujer que estaba construyendo su propio futuro. Ladrillo a ladrillo, desde la nada. El camino era largo y estaba lleno de cicatrices, pero por primera vez, sentía que caminaba en la dirección correcta. El infierno empezaba a parecerse a un purgatorio, y al final del túnel, empezaba a vislumbrar una luz. Pasaron 4 años. 4 años de trabajo incesante, de noches en vela, de pequeños triunfos, y algún que otro fracaso del que aprendí a levantarme sola. La cafetería de Sofía se convirtió en mi primer caso de éxito. Su historia corrió de boca en boca por el pequeño círculo de comerciantes del barrio. Pronto, el dueño de la librería de enfrente me pidió ayuda. Luego, la peluquería de la esquina. Creé mi propia consultoría desde la mesa de mi cocina. Renacer Estrategias, la llamé, un nombre que lo decía todo. Me especialicé en rescatar pequeños negocios al borde del abismo. Mi método no era solo marketing, era empatía. Escuchaba a sus dueños, entendía sus miedos, porque yo había estado ahí, en el fondo del pozo. Y sabía cómo salir. Mi nombre empezó a sonar en círculos más grandes. Me mudé a un pequeño apartamento, esta vez solo para mí. Un lugar luminoso con plantas y libros, mi santuario. Ahorré cada euro y lo reinvertí en mi formación. Hice un máster online en una prestigiosa escuela de negocios. La mujer que fregaba tazas ahora daba conferencias en cámaras de comercio locales. Hablaba de resiliencia, de reinvención. Cada vez que subía a un estrado, una parte de mí seguía siendo esa chica aterrorizada en la estación de autobuses. Pero aprendí a usar ese miedo, a transformarlo en fuerza. Hablaba con una pasión que conectaba con la gente, porque mi historia era mi mejor carta de presentación. Un martes por la mañana, mi vida dio otro vuelco. Recibí un correo electrónico de una de las firmas de inversión más importantes del país. Solicitaban una reunión urgente. Su cliente, una empresa tecnológica que había sido un gigante, se estaba desmoronando. Estaban perdiendo cuota de mercado a una velocidad alarmante, y se enfrentaban a una posible quiebra. Buscaban un consultor externo, un milagro, según sus palabras. Alguien había recomendado mi nombre. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Era la oportunidad de mi vida, el salto a las grandes ligas. Acepté la reunión sin dudarlo. El correo no mencionaba el nombre del CEO de la empresa cliente, solo el nombre de la compañía, Innovatech Solutions. No me sonaba de nada. Llegué a las oficinas de la firma de inversión en el corazón financiero de la ciudad, un edificio de cristal y acero que gritaba poder y dinero. Me sentí pequeña por un instante, un eco del pasado. Pero enderecé la espalda, alisé mi traje y entré con la cabeza alta. Me hicieron pasar a una sala de juntas inmensa, con una mesa de caoba que parecía interminable, y unas vistas espectaculares de la ciudad. Los socios de la firma me recibieron con una seriedad solemne. Me explicaron la situación crítica de su cliente. Mientras hablaban yo tomaba notas, mi mente ya trabajando, analizando posibles fugas, errores estratégicos. Creemos que eres la única que puede revertir esto, Elena, dijo el socio principal. Tu reputación te precede, pero la situación es delicada.
El fundador y CEO de la empresa es particular. Tiene un gran ego y no está llevando bien la caída. Asentí, profesional. Estoy acostumbrada a tratar con personalidades difíciles. Lo importante es salvar la empresa. El socio sonrió. Perfecto. De hecho, está esperando en la sala contigua. Quiere conocerte antes de dar el visto bueno final. Me levanté, mi pulso tranquilo, mi mente afilada. Caminé con ellos por un pasillo de moqueta gruesa. Abrieron una puerta de madera maciza y me hicieron un gesto para que pasara primero. Señores, les presento a Elena García, de Renacer Estrategias. Elena, este es Marcos Vidal, CEO de Innovatech Solutions. El tiempo se congeló. Allí estaba él, el hombre que había protagonizado mis pesadillas durante años. Estaba de pie, junto al ventanal, de espaldas a la puerta. Se giró lentamente, con esa arrogancia que yo conocía tan bien. Su sonrisa se congeló en su rostro en el instante en que sus ojos se encontraron con los míos. Vi una cascada de emociones pasar por su cara. Incredulidad, confusión, shock y algo que nunca antes había visto en él. Pánico. El color desapareció de su piel. Parecía que había visto a un fantasma. Y en cierto modo, así era. Yo era el fantasma de la mujer que él había intentado enterrar en vida. Me quedé quieta, anclada al suelo. El aire de la habitación se volvió denso, irrespirable. Pude sentir la confusión de los socios de la firma, que miraban de Marcos a mí, sin entender qué estaba pasando. Yo mantuve su mirada. No había odio en mis ojos. No había miedo, solo una calma gélida, la calma de quien ha sobrevivido a la tormenta y ya no teme a los truenos. En ese silencio, que duró una eternidad, supe que el juego había cambiado. Él ya no tenía el poder. El hombre que me había llamado incapaz, durante una década, ahora estaba en una sala de juntas, a punto de suplicar a esa misma mujer que salvara su imperio. El destino tiene un sentido del humor perversamente poético. Y yo estaba a punto de escuchar el chiste final. La tensión en la sala era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Los socios intercambiaban miradas nerviosas, sintiendo la historia no contada que vibraba entre nosotros. Marcos fue el primero en romper el silencio. Su voz, normalmente tan segura y resonante, salió como un susurro ahogado. ¿Elena? Yo di un paso al frente, extendiendo mi mano hacia el socio principal e ignorando por completo a mi exmarido. Un placer conocerles en persona, dije, mi voz firme y profesional, como si el hombre que se desmoronaba frente a mí fuera un completo desconocido. He revisado el informe preliminar. La situación es crítica, pero veo varias áreas de intervención inmediata. Hablaba de sinergias, de reestructuración de deuda, de estrategias de mercado. Cada término técnico que salía de mi boca era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo a mi alrededor, un muro de competencia y autoridad. Marcos me miraba fijamente, su rostro una máscara de desconcierto, no podía procesar la transformación. La mujer sumisa que apenas se atrevía a dar su opinión en casa ahora estaba diseccionando el fracaso de su empresa con una precisión quirúrgica delante de sus inversores. Al terminar la reunión, los socios, visiblemente impresionados, me aseguraron que el contrato era mío. Marcos, acompaña a la señora García a la salida, por favor, dijo uno de ellos, sellando sin saberlo nuestro primer momento a solas en 4 años. En el pasillo el silencio volvió a caer. Él caminaba a mi lado rígido como un extraño en su propio cuerpo. ¿Cómo? Fue lo único que pudo decir. ¿Cómo es posible? Me detuve y me giré para mirarle. Por primera vez, le vi sin el filtro del miedo o del amor que una vez sentí. Vi a un hombre debilitado, asustado. El emperador estaba desnudo. Se llama trabajar, Marcos, estudiar, esforzarse, cosas que tú pensabas que yo era incapaz de hacer. Su rostro se contrajo. Elena, no sabes cuánto te he buscado. Estaba preocupado. La mentira era tan burda, tan desesperada, que casi me hizo reír. ¿Preocupado? ¿O te preocupaba que tu perfecto mundo se viera manchado por el escándalo de una esposa fugitiva? No te preocupes, fui muy discreta. Seguí caminando hacia el ascensor. Él me siguió, casi trotando. Tenemos que hablar, por favor, cena conmigo esta noche. Su tono era suplicante. Era el mismo tono que yo había usado tantas veces para pedirle un poco de atención, un poco de cariño.
La ironía era casi dolorosa. Señor Vidal, le corregí, apretando el botón del ascensor. Mi relación con usted es estrictamente profesional. Si quiere hablar conmigo, pida una cita a mi asistente. Le enviaré mi tarifa por hora. Que tenga un buen día. Las puertas del ascensor se cerraron, dejándolo solo en el pasillo con la boca abierta. Mientras descendía me apoyé en la pared de metal frío y cerré los ojos. No sentía euforia. No sentía ganas de venganza. Sentía una profunda y abrumadora sensación de liberación. La última cadena invisible que me ataba a él se había roto. El trabajo comenzó. Mi equipo y yo nos sumergimos en las entrañas de Innovatec. Era peor de lo que imaginaba. La empresa era un reflejo de su creador, arrogante, anclada en éxitos pasados e incapaz de adaptarse. Marcos había tomado decisiones terribles, cegado por su ego. Cada día, en las reuniones, yo presentaba mis hallazgos y mis propuestas. Y cada día, tenía que enfrentarme a su mirada, una mezcla de resentimiento, admiración a regañadientes y desesperación. Él intentaba rebatirme, cuestionar mis datos, pero yo estaba preparada. Tenía cada cifra, cada proyección, cada estudio de mercado. Le desarmaba con lógica y hechos, las mismas herramientas que él nunca había usado conmigo. Una tarde, después de una reunión particularmente tensa en la que tuve que recomendar el cierre de la división que él consideraba su proyecto estrella, me esperó en el aparcamiento. Parecía haber envejecido 10 años en 2 semanas. No puedes hacer esto, Elena, esa división es mi legado. Tu legado está llevando a la empresa a la quiebra, respondí con calma, buscando las llaves de mi coche en el bolso. Mi trabajo es salvar a los 500 empleados que dependen de esta compañía, no salvar tu ego. Y entonces, se rompió. No lo entiendes, dijo, su voz quebrada. Si pierdo la empresa, lo pierdo todo, es todo lo que soy. Se acercó, su rostro a centímetros del mío. Te necesito, Elena, siempre te he necesitado. Yo, lo siento. Siento todo lo que te dije, todo lo que te hice, fui un imbécil. Estaba ciego. Sus palabras, que yo había anhelado oír durante años, ahora sonaban huecas, vacías. Eran las palabras de un hombre acorralado, no las de un hombre arrepentido. No surtían efecto. Llegas tarde, Marcos. 4 años tarde, dije, encontrando por fin mis llaves. Me subí al coche y arranqué el motor. Él se quedó allí, bajo la luz mortecina del aparcamiento, viendo cómo me alejaba. Viéndome por segunda vez, desaparecer de su vida. Pero esta vez, no estaba huyendo. Me estaba dirigiendo hacia mi futuro, un futuro que él ya no podía tocar. Sabía que la confrontación final estaba cerca, sabía que él haría un último movimiento desesperado. Y yo estaría lista, porque la mujer que él había creado, la incapaz, había muerto hacía mucho tiempo. Y la que había renacido de sus cenizas, no le tenía miedo a nada. El plan de reestructuración que presenté al Consejo de Administración era radical pero necesario. Implicaba sacrificios, despidos, y lo más doloroso para Marcos, la cesión de su control absoluto como CEO. Él sería relegado a un puesto honorífico sin poder de decisión, mientras un equipo gestor temporal, liderado por mí, tomaba las riendas. Era la única manera de que los inversores accedieran a inyectar el capital necesario para salvar la compañía. La votación fue unánime. Salvo por un voto en contra. El suyo. Su derrota fue total y pública. Esa misma noche, recibí una llamada suya. No contesté. Luego un mensaje. Por favor, Elena, necesito verte, es urgente, en mi despacho. Sabía que este era el acto final. Una parte de mí quería ignorarlo, seguir adelante y cerrar este capítulo para siempre. Pero otra parte, la mujer que había pasado años en silencio, necesitaba escucharlo. Necesitaba mirarle a los ojos en su momento de máxima debilidad, no por venganza, sino para confirmar mi propia fortaleza. Fui a su oficina. El lugar que antes me había parecido un templo de poder ahora se veía triste y desolado. Él estaba sentado en su sillón de cuero, rodeado de cajas de cartón a medio llenar. Sobre la mesa, una botella de whisky y un vaso. Me miró cuando entré. Sus ojos estaban rojos, su traje, normalmente impecable, estaba arrugado. Apestaba a derrota. «Viniste»,
dijo, su voz ronca. No pensé que lo harías. No respondí. Me quedé de pie junto a la puerta, manteniendo la distancia. Él se levantó y caminó hacia mí, tambaleándose ligeramente. Míranos, dijo con una risa amarga. Tú, en la cima del mundo. Y yo, aquí. El destino es un cabrón, ¿verdad? Se detuvo frente a mí. Buscaba en mis ojos alguna chispa de la antigua Elena, alguna señal de compasión. No la encontró. ¿Qué quieres, Marcos? Mi voz era fría, tranquila. Él respiró hondo, como si reuniera sus últimas fuerzas, y entonces hizo lo que yo jamás habría imaginado. Se arrodilló, cayó a plomo sobre la alfombra cara, el gran Marcos Vidal, el hombre que se creía un dios, de rodillas ante la mujer a la que había llamado inútil. Perdóname, Elena, sollozó, agarrando el borde de mi chaqueta. Perdóname, te lo ruego. Anula la decisión del consejo. Diles que has encontrado otra solución, una en la que yo siga al mando. Haremos lo que tú digas, pero no me quites esto. Por favor, es mi vida. Sin ella no soy nada. Miré su cabeza inclinada, sus hombros sacudidos por los sollozos. El hombre que me había destrozado ahora estaba literalmente a mis pies, implorando mi ayuda. El universo me estaba ofreciendo la venganza en bandeja de plata. Podía destruirlo igual que él me había destruido a mí. Podía saborear su humillación. Pero al mirarlo, no sentí satisfacción. Sentí una profunda y helada lástima, porque me di cuenta de la verdad. Su poder, su arrogancia, todo era una fachada para ocultar un vacío inmenso. Sin su empresa, sin su estatus, él realmente no era nada. Yo, en cambio, lo había perdido todo y había descubierto que lo era todo. Me agaché, pero no para consolarlo. Me puse a su altura y le hablé con acento agudo en un susurro, para que cada palabra se clavara en su memoria. Durante 10 años, empecé, me repetiste una y otra vez que yo era una incapaz. Y casi te creí. Me rompiste en 1000 pedazos, Marcos. Y tuve que reconstruirme sola, pieza por pieza, en la oscuridad, con tus crueles palabras como única compañía. Él levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas suplicantes. Lo sé, y lo siento de verdad. No, le interrumpí, mi voz afilada como un cristal. No lo sientes, sientes haber perdido. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? Que cuando yo no tenía nada, descubrí que me tenía a mí misma. Pero tú, si pierdes esto, dije, señalando el despacho a nuestro alrededor, te quedas vacío. Porque nunca has construido nada en tu interior. Tu problema no es que vayas a perder tu empresa, es que nunca te has tenido a ti mismo. Me levanté, alisando mi chaqueta. Él seguía en el suelo, mirándome como si yo fuera su única esperanza. No voy a ayudarte, Marcos. Pero no lo hago por venganza. Lo hago porque mi energía y mi talento son para construir, no para apuntalar las ruinas de quien se dedica a destruir. Has cavado tu propia tumba, ahora, te toca yacer en ella. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Cada paso era ligero, firme. Con cada paso, sentía cómo los últimos fantasmas de mi pasado se desvanecían. No miré atrás. No necesitaba hacerlo. Salí de ese edificio, y me encontré con la noche de la ciudad, sus luces brillando como promesas. Respiré hondo el aire fresco. Ya no olía a miedo, ni a lluvia, olía a libertad. Olía al comienzo de mi verdadera vida. La historia con Marcos había terminado. Mi historia a la de Elena García, la mujer que renació de sus cenizas, no había hecho más que empezar. Y por primera vez, miraba hacia el horizonte y no veía un final, sino un infinito abanico de posibilidades, y yo, por fin, era capaz de todo. Claro, aquí tienes el texto solicitado para el **ato 1, Aluta Silenciosa, o Mundo Antes Date, EMPESTADE, **, siguiendo estrictamente todas las instrucciones y directrices. **, hay amores que se construyen con ladrillos y otros que se tejen con hilos de araña. Son preciosos, brillan con el rocío de la mañana, pero son tan frágiles que un simple soplo de viento puede destrozarlos para siempre. Durante casi 10 años, yo viví dentro de la telaraña más hermosa que podáis imaginar. Mi castillo de arena, nuestro castillo. El que Marcos y yo habíamos construido, o para ser más precisa el que él había diseñado.
Y yo me había dedicado a habitar, a mantener perfecto, pulcro, brillante. Nuestra casa era una de esas maravillas arquitectónicas que salen en las revistas de decoración. Espacios abiertos, ventanales que se comían el paisaje, muebles de diseño italiano que costaban más que el primer coche que tuvieron mis padres. Marcos era un hombre de éxito, un visionario en el sector tecnológico, y le gustaba que su entorno reflejara su estatus. Y yo era su pieza más valiosa. Su esposa. Elena. La que siempre sonreía en las cenas de empresa, la que recordaba el nombre de los hijos de todos sus socios, la que mantenía un hogar tan impecable que parecía un plató de cine. Y era feliz. O al menos, me había convencido de que aquello era la felicidad. Recuerdo las mañanas. El olor a café recién hecho que yo preparaba a las 6 en punto, exactamente como a él le gustaba, con una nube de leche de avena y sin azúcar. Le llevaba la taza a la cama y él me sonreía, una sonrisa perezosa y satisfecha. Me acariciaba la mejilla y susurraba: ¿qué haría yo sin ti, mi amor? Y esa frase para mí era el sol. Me alimentaba durante todo el día. Era la prueba irrefutable de mi valor, de mi propósito en su universo. Mi mundo giraba en torno al suyo, y a mí me parecía el orden natural de las cosas. Yo había dejado mi prometedora carrera en marketing para apoyarle en la suya. Fue una decisión conjunta, por supuesto. Tu talento es cuidar de las cosas importantes, Elena. De mí, de nuestro futuro. Nadie lo hace como tú, me dijo una noche, y yo me sentí la mujer más afortunada del mundo. Había cambiado mis propias ambiciones por el privilegio de ser la guardiana de las suyas. Planeábamos nuestro futuro con la misma meticulosidad con la que él diseñaba sus proyectos. Hablábamos de tener hijos. 2, un niño y una niña. Ya teníamos los nombres elegidos. Se criarían en esa casa perfecta, irían a los mejores colegios. Yo sería una madre a tiempo completo, por supuesto. Marcos ganaba lo suficiente para que yo nunca tuviera que preocuparme por nada. Mi único trabajo era ser feliz, y hacerle feliz. Y yo me esforzaba tanto, cada maldito día. Cada plato que cocinaba era un examen. Cada camisa que planchaba, una declaración de amor. Cada vez que me mordía la lengua para no llevarle la contraria en una discusión, un sacrificio en el altar de nuestra paz conyugal. Pero los castillos de arena, por muy perfectos que parezcan, tienen un enemigo implacable: la marea. Y la marea, en mi vida, empezó a subir de forma tan sutil que al principio no me di cuenta. Eran pequeñas cosas, insignificantes. Como el tiempo que tardaba en responder a mis mensajes. Antes eran segundos. Luego, minutos. Después, horas. Cuando le preguntaba, la respuesta era siempre la misma: un suspiro de cansancio al otro lado del teléfono. Estoy hasta arriba de trabajo, cariño. No puedo estar pendiente del móvil, y yo me sentía culpable por haberle molestado, por haber sido una carga en su día estresante. Claro, mi vida, perdona. No te preocupes, le decía, mientras una minúscula piedra de inquietud se me depositaba en el estómago. Sus viajes de negocio se hicieron más frecuentes. A veces, me avisaba con solo un día de antelación. Ha surgido un viaje a Frankfurt, imposible de cancelar. Hacía la maleta a toda prisa, mientras yo le recordaba que no olvidara sus vitaminas y el cargador. Sus llamadas desde la ciudad de turno se volvieron más cortas, más funcionales. ¿Está todo bien en casa? Perfecto. Yo estoy agotado, reuniones interminables. Te llamo mañana. Te quiero. Y colgaba antes de que yo pudiera decirle que le echaba de menos. Empecé a notar una distancia, no solo física. Era como un panel de cristal invisible que se hubiera instalado entre nosotros. Podía verle, pero cuando intentaba tocarle, me topaba con una superficie fría e impenetrable. Cuando volvía parecía más cansado, más irritable. Si intentaba abrazarle en el sofá, se tensaba por un segundo antes de relajarse. Ha sido una semana brutal, Elena, se excusaba, y yo le preparaba un baño caliente y le dejaba espacio, convencida de que mi papel era ser su refugio, no una fuente más de presión. Empecé a sentirme sola en mi propia casa. El silencio en aquella mansión era abrumador. Me pasaba las horas reordenando los cojines, probando nuevas recetas que probablemente él no probaría por estar de viaje, leyendo libros que no podía comentar con él. Me decía a mí misma que todas las parejas de éxito pasaban por eso. Que el estrés era el peaje a pagar por la vida que teníamos.
que mi amor tenía que ser más fuerte, más paciente. Me negaba a ver las grietas. Pintaba sobre ellas con una capa de optimismo ciego, aferrándome a los recuerdos de los primeros años, a su sonrisa, a sus promesas. El detonante, el momento en que una de esas pequeñas grietas se convirtió en una fisura imposible de ignorar, fue una noche, unas 3 semanas antes de la cena con su jefe. Él había vuelto de un viaje a Milán. Mientras deshacía su maleta para poner la ropa a lavar, como siempre hacía, algo cayó de un bolsillo de su chaqueta. Era un pequeño ticket de una cafetería. No le di importancia, hasta que vi la fecha y la hora. Era de la tarde anterior, a las 5. Recordé nuestra llamada de ese día. Él me había dicho que estaba encerrado en una sala de reuniones desde la mañana, que no había tenido ni un segundo para respirar. Sostuve el trozo de papel en mi mano. Mi corazón empezó a latir de una forma extraña, un tambor sordo en mi pecho. ¿Por qué mentir sobre algo tan trivial como tomarse un café? El cerebro me gritaba que algo no encajaba, pero mi corazón, mi estúpido y leal corazón, se apresuró a encontrar una explicación. Seguro que fue a por un café para llevar para todos los de la reunión, me dije a mí misma. Por eso no lo consideró un descanso. Pobre, qué estrés lleva encima. Arrugué el papel y lo tiré a la basura, enfadada conmigo misma por mi desconfianza. Tenía que confiar en él. Él era mi todo. Sin su amor, sin nuestra vida, yo no era nada. En los días siguientes, me esforcé el doble. Me volví aún más atenta, más cariñosa. Creía que si le daba suficiente amor, si creaba un hogar lo suficientemente perfecto, podría curar su estrés y derribar ese muro invisible. Estaba regando una planta de plástico, convencida de que con mis cuidados acabaría floreciendo. Y él parecía responder. Me sonreía más. Me trajo flores un día sin motivo aparente. Gracias por tu paciencia, Elena. Sé que no estoy siendo fácil últimamente, me dijo, y yo lloré de alivio en sus brazos. Todo iba a volver a la normalidad. La marea estaba bajando. Mi castillo de arena estaba a salvo. Me aferré a esa falsa esperanza con la fuerza de un náufrago. Se acercaba la cena para celebrar su inminente ascenso, la cena que él quería que fuera perfecta. Y yo iba a dársela. Iba a organizar la velada más espectacular que sus socios hubieran visto jamás. Le demostraría a él, y de paso a mí misma, que yo era indispensable, que mi papel en su vida era crucial. Pasé días planificándolo todo, inmersa en menús, listas de invitados y arreglos florales. Estaba tan ocupada construyendo los muros de mi castillo un poco más altos, que no vi la ola gigante que se estaba formando en el horizonte. Estaba a punto de arrasar con todo, y yo, con una sonrisa en los labios, me preparaba para recibir a los invitados, sin tener ni la más remota idea de que estaba abriendo las puertas a la demolición de mi propia vida. La noche de la cena la casa olía a éxito, a romero asado, a cera de vela cara y al perfume caro de las esposas de los socios de Marcos. Yo me movía entre los invitados como una bailarina en su escenario, con una sonrisa permanente y una copa de champán en la mano que nunca parecía vaciarse. Todo era perfecto. La luz, la música, las conversaciones que fluían con la facilidad del vino que yo misma había seleccionado. Marcos brillaba. Contaba anécdotas, reía con ganas, y de vez en cuando, me lanzaba una mirada desde el otro lado del salón. Una mirada que decía, ¿lo ves? Lo estamos consiguiendo. Somos el equipo perfecto, y yo le devolvía la mirada a mi corazón hinchado de un orgullo casi infantil. Estaba tan ciega, tan desesperadamente ciega. El plato principal fue un éxito. El señor Robledo, el jefe de Marcos, me felicitó por tercera vez. Me sentía flotar. Después del postre, cuando el ambiente estaba relajado y bañado en una luz dorada, mi mejor amiga, Lara, se levantó para proponer un brindis. Lara. La conocía desde la universidad. Era la madrina que ya habíamos elegido para nuestra futura hija. Era mi hermana, mi confidente, la única persona aparte de Marcos, que conocía mis miedos más profundos. Se aclaró la garganta, golpeando suavemente su copa con un cuchillo. Todas las conversaciones cesaron. Quiero brindar, comenzó, su rostro sonriente iluminado por las velas. Por mi pareja de poder favorita. Por Marcos, por ese ascenso que es más que merecido. Y por Elena. Me sonrió, y yo, le sonreí de vuelta, sintiendo un nudo de emoción en la garganta. Por la mujer increíble que tiene a su lado.
la roca que le sostiene. Quiero confesaros algo, continuó, con un tono cómplice. Hubo un momento, hace un par de años, en que todos nos preocupamos un poco por Marcos. Hubo algunas risitas contenidas. Marcos sonreía, negando con la cabeza, como si fuera una broma interna. Cuando empezó todo este lío con Isabella, soltó Lara, con la naturalidad de quien comenta el tiempo. El mundo se detuvo. Isabella. La palabra quedó suspendida en el aire, desnuda y horrible. Vi cómo la sonrisa de Lara se congelaba, cómo sus ojos se abrían de par en par al darse cuenta de lo que acababa de decir. El silencio que cayó sobre la sala fue absoluto, denso, una losa de cemento que aplastó mis pulmones. Pude oír el latido de mi propio corazón, un martillo neumático contra mis costillas. Mi mirada saltó de Lara a Marcos. Su rostro había perdido todo el color. Estaba pálido, lívido, y en sus ojos vi una emoción que nunca había visto antes, puro pánico. Intentó forzar una sonrisa, decir algo, pero no le salieron las palabras. Y entonces hice lo peor que podía haber hecho. Empecé a buscar respuestas en los rostros de los demás. Miré a la hermana de Marcos, Marta, que estaba sentada a mi lado. Desvió la mirada al instante, clavando sus ojos en el mantel con una intensidad culpable. Miré a Ricardo, el socio más antiguo de Marcos, y a su mujer, Carmen, con la que iba a clases de yoga. Carmen se llevó la mano a la boca, sus ojos anegados en una lástima que me quemó como ácido. Todos lo sabían. El murmullo de sus conversaciones, sus risas, sus halagos de toda la noche, se transformaron en mi cabeza en un eco monstruoso. Cada sonrisa que me habían dedicado era una burla, cada cumplido, una mentira piadosa. No era la anfitriona perfecta en una cena de celebración, era el bufón de la corte. La última en enterarse del chiste, la esposa ciega y estúpida a la que todos trataban con una condescendencia insultante. El castillo de arena no se había desmoronado. Había sido una alucinación. Nunca había existido. Yo había estado viviendo sola en un desierto, adorando un espejismo que todos los demás sabían que era falso. Sentí que el aire me faltaba, que las paredes se cerraban sobre mí. Las palabras de Marcos durante la cena, «Eres mi todo», resonaron en mi cabeza, ahora grotescas, obscenas. La humillación era una ola de fuego que me subía por el esófago. Quería gritar, quería volcar la mesa, quería clavarle las uñas en la cara a Lara, a Marcos, a todos. Pero no lo hice. En medio del caos de mi mundo interior una extraña calma descendió sobre mí, una calma fría, afilada, peligrosa. Levanté mi copa de champán, la que aún sostenía con una mano que, para mi sorpresa, no temblaba. Miré a Lara, que parecía a punto de llorar, y luego a Marcos, que seguía paralizado. Y entonces, miré a todos los invitados, uno por uno, sosteniendo su mirada hasta que ellos apartaban la suya, incómodos. Mi voz cuando salió, fue apenas un susurro, pero cortó el silencio como un bisturí. Bueno, dije, forzando una sonrisa que no llegó a mis ojos. Parece que este brindis necesita un champán más sincero. El shock en sus caras fue casi cómico. Esperaban lágrimas, un escándalo. Esperaban que yo me rompiera, que interpretara el papel de la esposa traicionada y humillada que ellos habían escrito para mí. No les di esa satisfacción. Dejé la copa sobre la mesa con un cuidado deliberado. El suave asterisco clink asterisco del cristal contra la madera sonó como un disparo en el silencio sepulcral. Me levanté lentamente, alisando un pliegue inexistente en mi vestido. Si me disculpáis, anuncié a la sala en general, sin mirar a nadie en particular. De repente me siento un poco indispuesta. Por favor, continuad con la velada. Marcos se encargará de todo. Le dediqué una última mirada a mi marido. En sus ojos ya no había pánico, sino confusión y un incipiente terror. No reconocía a la mujer que tenía delante. A decir verdad, yo tampoco. Giré sobre mis talones y salí del comedor, mi espalda recta, mis pasos firmes y medidos. No corrí. Caminé por el largo pasillo, subí la escalera de diseño, sintiendo sus miradas clavadas en mi nuca. Cada paso era una victoria, no les estaba dando el espectáculo que ansiaban. Entré en nuestro dormitorio, el santuario de nuestra mentira y cerré la puerta. Por un segundo me apoyé en ella, cerrando los ojos,
y el dolor amenazó con ahogarme. Lo empujé hacia abajo, hacia un rincón oscuro de mi ser. Ahora no era el momento de sentir, era el momento de actuar. Me moví por la habitación con una eficiencia metódica, como un cirujano en un quirófano. Abrí el armario, ignorando los vestidos de seda y los zapatos de marca. Fui directamente a una vieja mochila que guardaba en el fondo. Dentro metí un par de vaqueros, unas zapatillas, un par de jerseys. Ropa anónima, ropa de nadie. Fui al escritorio y saqué mi pasaporte y mi cartera. Conté el dinero que había dentro, unos 300 euros. Luego recordé la caja de zapatos en lo alto del armario. La bajé. Dentro estaban los ahorros que había ido juntando durante años, pequeños pellizcos del dinero para la casa, billetes de 20 y 50 euros. Mi pequeño secreto. Mi fondo de emergencia, para una emergencia que nunca pensé que llegaría, había casi 5.000 euros, suficiente para desaparecer. Cogí el teléfono móvil de la mesilla, un último modelo que él me había regalado, lo miré por un instante, el portal a mi vida, a mis amigos. Lo apagué y lo dejé sobre la cama. Al lado, dejé las tarjetas de crédito que llevaban su nombre como titular. Dejé el reloj de diamantes que me había regalado por nuestro último aniversario. Me despojé de todo lo que me unía a él, a su dinero, a su control. Mi último acto fue coger mi antiguo portfolio de marketing de la estantería. Estaba polvoriento. Lo abracé contra mi pecho. Era lo único que era verdaderamente mío. Salí del dormitorio y bajé por la escalera de servicio. Pude oír murmullos tensos desde el comedor. No quería ver a nadie. Salí por la puerta de la cocina al jardín trasero y luego a la calle. El aire frío de la noche fue como una bofetada, despertándome de la pesadilla. Empecé a caminar sin rumbo, la mochila pesando sobre mis hombros. Caminé durante más de una hora, las calles vacías y silenciosas. Fue entonces, sola en la oscuridad, bajo la luz anaranjada de una farola, cuando me permití detenerme. Me senté en un banco frío de un parque desierto, y fue como si se rompiera una presa dentro de mí. El dolor, la humillación, la rabia, la tristeza, todo lo que había mantenido a raya subió de golpe, ahogándome. El primer sollozo se me escapó del pecho, un sonido animal, desgarrador. Y luego vinieron más. Me abracé a mí misma, temblando, mientras las lágrimas me quemaban la cara. Lloré por la mujer estúpida que había sido, por los 10 años de mi vida que le había regalado a una mentira. Lloré por la amistad traicionada de Lara, por la complicidad silenciosa de los demás. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas, hasta que solo quedó un vacío helado y un dolor sordo en el pecho. Me quedé allí sentada, hecha un ovillo, hasta que el primer atisbo de luz tiñó el cielo de gris. El mundo seguía girando. Mi vida se había hecho añicos, pero el sol iba a salir igualmente. Y fue en ese momento, en mi punto más bajo, cuando un pensamiento nuevo, frágil pero insistente, echó raíces en mi mente. Me había llamado incapaz. Me habían tratado como a una idiota. Pues bien, iba a demostrarles a todos, y sobre todo a mí misma, lo equivocados que estaban. El infierno no había hecho más que empezar, pero por primera vez en mucho tiempo, yo llevaba el volante. De acuerdo, aquí tienes el texto para el ** ato 3. A jornada de a transformação. RENASCENDO DAS CINZAS. Redactado exclusivamente en español de España, y siguiendo todas las directrices del prompt. Parte 4. La reconstrucción ***. Los primeros días en aquella ciudad del norte fueron un borrón de lluvia y soledad. La adrenalina de la huida se había evaporado, dejando en su lugar un pozo amargo de terror y desorientación. Alquilé una habitación en un piso compartido que olía a col hervida y a desesperanza. Las paredes eran finas como el papel, y por las noches oía la vida de los otros, sus discusiones, sus televisores, mientras yo me ahogaba en un silencio que gritaba mi fracaso. Cada mañana, al abrir los ojos, el primer pensamiento era un puñetazo en el estómago. ¿Qué has hecho? La voz de Marcos era un eco constante en mi cabeza. Eres una incapaz. No durarías ni un día. Y yo, mirando el techo agrietado de mi nuevo hogar,
Sentía que le estaba dando la razón. Encontré trabajo fregando platos en la cocina de un restaurante bullicioso. Mis manos, que antes solo conocían la seda y las cremas de lujo, se agrietaron y se llenaron de pequeñas quemaduras. El calor de la cocina era sofocante, el ruido incesante. Me movía como un autómata, fregando, secando, apilando, con la espalda hecha un nudo de dolor. Mis compañeros apenas me hablaban, y yo no tenía fuerzas para intentarlo. Era invisible, y en esa invisibilidad encontré un extraño refugio. Nadie esperaba nada de mí, nadie me juzgaba. Era solo la nueva, un par de manos más en una maquinaria agotadora. Cada noche llegaba a mi habitación y me derrumbaba en la cama, demasiado exhausta para llorar, pero con el alma encogida. La soledad era una presencia física, un monstruo que se sentaba a los pies de mi cama y me observaba en la oscuridad. Hubo noches en las que cogí el teléfono de una cabina con la intención de llamar a mi madre, de rendirme. Pero la imagen de la sonrisa condescendiente de Marcos y las miradas de lástima de mis amigas me detenía. No. Prefería este infierno a esa jaula dorada. La curación empezó de una forma extraña, con el barro. Un sábado, vagando sin rumbo por un barrio de calles empedradas, vi un pequeño taller de cerámica. La puerta estaba abierta y el olor a tierra mojada me atrajo como un imán. Dentro, una mujer mayor de pelo blanco y manos manchadas de arcilla modelaba un cuenco en un torno. Había una paz en esa sala, una concentración silenciosa que contrastaba brutalmente con el caos de mi vida. La mujer, que se llamaba Blanca, levantó la vista y me sonrió. ¿Quieres probar?, me preguntó, como si me hubiera leído el pensamiento. No sé por qué, pero asentí. Mis primeros intentos fueron un desastre. El barro se me escurría entre los dedos, se colapsaba, se convertía en un amasijo informe. Era frustrante. Era humillante. Era un reflejo perfecto de cómo me sentía por dentro. Pero Blanca era paciente. Con una voz suave me guiaba. No luches contra el barro, Elena, siéntelo, acompáñalo, él te dirá lo que quiere ser. Y yo seguí intentándolo. Iba al taller cada día libre, se convirtió en mi terapia, en mi santuario. El mundo exterior, la cocina grasienta, la habitación triste, la voz de Marcos, todo se desvanecía cuando mis manos tocaban la arcilla. Aprendí a centrar el barro en el torno, y al hacerlo, sentía que algo dentro de mí también empezaba a encontrar su centro. Mi primera pequeña victoria fue un cuenco. Estaba torcido, era imperfecto, pero lo había hecho yo. Lo sostuve en mis manos, sintiendo su peso, su solidez. Había creado algo de la nada. Algo útil, algo bello a su manera. Lloré, pero por primera vez, no eran lágrimas de tristeza, sino de una emoción nueva y extraña que se parecía a la esperanza. Blanca lo puso a cocer y cuando me lo entregó unos días después, esmaltado en un azul profundo, sentí que sostenía el primer ladrillo de mi nueva vida. Poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. En el trabajo, el jefe de cocina se dio cuenta de mi eficiencia silenciosa, y me ascendió a ayudante de preparación. Era un trabajo más duro, pero mejor pagado. Empecé a hablar con una de mis compañeras, una chica joven llamada Sofía, que me contó sus sueños de abrir una pastelería. Un día, después del turno, fuimos a tomar un café. Y, mientras la escuchaba hablar de sus planes, me di cuenta de que estaba sonriendo. Una sonrisa genuina. Y luego, me reí. Una carcajada sonora, por una broma tonta que hizo. El sonido de mi propia risa me sorprendió, como si fuera la voz de una vieja amiga a la que creía perdida para siempre. Con el dinero que ahorré, alquilé un pequeño estudio para mí sola. Era diminuto, pero era mío. La primera noche, dormí en un colchón en el suelo, pero sentí que estaba en un palacio. Mi primera compra fue una planta. Una pequeña suculenta, resistente y tenaz. La puse en el alféizar de la ventana, y cada mañana, al verla, me recordaba a mí misma. Había sobrevivido. Estábamos sobreviviendo. Los fines de semana, llenaba mi pequeño apartamento con las piezas de cerámica que creaba. Cuencos, tazas, pequeños jarrones. Cada uno era un hito, una prueba tangible de mi progreso. Ya no era la esposa de Marcos. Ya no era la fregaplatos invisible.
Era Elena. La mujer que reía con Sofía. La mujer que creaba belleza con sus propias manos. La mujer que regaba su planta cada mañana. Y esa mujer, por primera vez en una década, estaba empezando a quererse. Asterisco asterisco parte 5. La victoria silenciosa asterisco asterisco. Pasaron 5 años. El tiempo, que al principio se había arrastrado con una lentitud agónica, de repente había volado, tejiendo una vida que yo jamás habría imaginado. Mi pequeño estudio de cerámica, que empezó en la mesa de mi cocina, se había convertido en un negocio próspero. Tierra y alma, lo llamé. Tenía un pequeño taller con tienda en el mismo barrio donde había entrado por primera vez, a pocos metros del de Blanca, que ahora era una de mis mejores amigas. Vendía mis piezas online a toda España, y mi agenda de talleres para principiantes siempre estaba llena. Había encontrado mi voz, no en grandes estrategias de marketing, sino en la honestidad de la arcilla. Mi apartamento ya no era un estudio diminuto. Ahora vivía en un pequeño piso luminoso, con un balcón lleno de plantas y estanterías repletas de mis creaciones imperfectas. Mi vida era tranquila, plena. Y no estaba sola. Hacía 2 años que había conocido a Daniel. Era profesor de historia en el instituto del barrio. Un hombre de risa fácil, ojos amables y una calma que apaciguaba cualquier tormenta. Se había enamorado de mí, de la Elena que conoció, la mujer con las manos manchadas de barro, y una historia en la mirada que él nunca presionó para conocer. Me amaba por mi fuerza, no por mi fragilidad. Con él aprendí lo que era un amor sano, un amor que no busca anular sino sumar. Nuestra felicidad no era de fuegos artificiales, sino de lumbre cálida en una chimenea, constante, fiable y reconfortante. Mi vida era completa, no porque él estuviera en ella, sino porque yo, por fin, me sentía completa por mí misma. El recuerdo de Marcos era como una vieja cicatriz, una línea blanca en la piel que ya no dolía al tocarla. Una noche de martes, mientras Daniel y yo cenábamos en casa, con jazz suave de fondo y el olor a estofado llenando el aire, mi móvil vibró sobre la mesa. Era un mensaje de un número desconocido. Normalmente no les presto atención, pero algo me impulsó a cogerlo. Lo abrí. Y el aire se me heló en los pulmones. Elena, sé que ha pasado mucho tiempo, probablemente me odies, y tienes todo el derecho. No pasa un día sin que piense en ti, en todo el daño que te hice. Fui un monstruo, un imbécil ciego. Mi vida, Elena, mi vida es un desastre desde que te fuiste. La empresa se fue a la quiebra hace 2 años. Lo perdí todo. Estoy solo. A veces voy a la estación de autobuses y me pregunto a cuál te subiste. Solo quería decirte que lo siento, y que te echo de menos, que eras lo único bueno que tuve y lo destrocé. No sé si algún día podrás perdonarme. Era él. Sentí una punzada, un eco fantasma del viejo dolor. La respiración se me aceleró por un instante. Daniel lo notó. ¿Estás bien, cariño? Levanté la vista del teléfono y le miré. Miré sus ojos preocupados, la mesa que compartíamos, las paredes de nuestro hogar, llenas de nuestra vida. Miré mis manos, ya no agrietadas por la lejía, sino fuertes, creadoras. Y entonces, miré de nuevo el mensaje. Lo leí una segunda vez, pero esta vez, con la distancia de 5 años, y una vida entera de por medio. Ya no vi una súplica de perdón. Vi el lamento egoísta de un hombre, que no se arrepentía del daño que me había hecho a mí, sino de las consecuencias que sus actos habían tenido para él. No me echaba de menos a mí, a Elena. Echaba de menos el trofeo, la comodidad, la vida que yo le facilitaba. Sufría porque su castillo se había derrumbado, y ahora quería arrastrarse entre las ruinas del mío. Y en ese instante, sentí la victoria más dulce y silenciosa de mi vida. No era la euforia de la venganza, no era el placer de verle hundido, era algo mucho más profundo. Era indiferencia. Su dolor ya no me afectaba, sus palabras ya no tenían poder. Era el mensaje de un fantasma, de un extraño que una vez conocí y que ya no significaba nada. Sin decir una palabra deslicé el dedo por la pantalla. Mi pulgar se detuvo sobre 2 opciones. Bloquear, eliminar. Pulsé la primera, luego, la segunda. El mensaje desapareció. El número quedó bloqueado para siempre. Fue un gesto simple, casi trivial,
pero en ese movimiento se condensaba toda mi curación. Estaba cerrando la última puerta, no con un portazo de rabia, sino con la serenidad de quien sabe que al otro lado ya no queda nada que le interese. Dejé el móvil boca abajo sobre la mesa. Cogí la mano de Daniel y le sonreí. Estoy perfectamente, le dije. Y era la verdad más absoluta que había pronunciado en mi vida. Aquella noche, mientras miraba las estrellas desde mi balcón, pensé en la palabra incapaz. Marcos la había usado como un arma para destruirme, para definirme. Y durante mucho tiempo, lo consiguió. Pero se equivocaba. No era que yo fuera incapaz de tener éxito, o de sobrevivir sola. Era incapaz de seguir viviendo en una mentira. Era incapaz de seguir haciéndome pequeña para que él pareciera más grande. Era incapaz de renunciar a la mujer que, en el fondo, siempre supe que podía ser. Mi mayor capacidad no fue construir un negocio de la nada. Fue reconstruirme a mí misma, desde los escombros. La verdadera fuerza no reside en no caer nunca, sino en saber levantarse, una y otra vez, con las manos manchadas de barro, y moldear con tus propias cicatrices la vida que mereces. Y yo por fin, había moldeado la mía. Y era preciosa, era imperfecta, y era enteramente mía.